políticas de austeridad que en los años 90 se llamaron en la Argentina el neoliberalismo ortodoxo de Menem, la misma receta con algunas actualizaciones terminológicas, fundamentalmente de lenguaje, pero con los mismos contenidos fundamentales. Hay que recortar el Estado a su mínima expresión, hay que despedir masivamente funcionarios públicos para pagar a los acreedores y para tener una dimensión mucho más pequeña de Estado. Y eso va a traer inversiones que supuestamente van a generar trabajo. Nada de eso funciona así en los hechos, en la realidad. El Estado es un creador muy importante de trabajo, no solo trabajo directo a través de los funcionarios que emplea, sino a través de políticas sistemáticas de promoción del trabajo, particularmente del trabajo joven. Si se le quitan al Estado todos los instrumentos, entonces se está quitando uno de los motores que puede generar trabajo para jóvenes en la economía. Si se contrae totalmente el Producto Bruto a través de las políticas de austeridad, como está sucediendo en la mayor parte de los países europeos, donde viene cayendo, se contrae la economía y desaparecen muchísimas pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y las medianas empresas son una fuente fundamental de trabajo. Se calcula que producen cerca del 80% de todos los trabajos en el mundo, las pequeñas y medianas empresas. En Italia, bajo las políticas de austeridad, se están cerrando 1000 pequeñas y medianas empresas por día. 1000 por día. Que se ven obligadas a cerrar frente a la caída de la economía, el descenso total del consumo, la inexistencia de demanda para que puedan seguir trabajando. Y se suprimen masivamente trabajos. Estas políticas están totalmente equivocadas en los hechos, no es una cuestión ideológica o política, estos son los resultados que están arrojando y por eso la población se está rebelando. Bueno, ahí estamos. Un planteo que, es cierto, hablábamos recién que parecía que estaba como superado, pero vuelve a la discusión, ¿no? Y pensaba también que parece ser que hay etapas de la historia en las que hay cuestiones ganadas. A ver, el empleo, la gremialización, la organización de los trabajadores a través de los sindicatos, parecía que era una cosa que estaba para quedarse. Hoy el proyecto político me parece cuestionar en concreto esa organización, ¿no? Sí, pero de todos modos uno podría darle una vuelta de tuerca más. A ver. Está claro que cuando el organizador central del trabajo, esa era una discusión ganada. Y de alguna manera la primera ola neoliberal, la de los 90, lo que significó en la memoria popular el 2001, sin duda de por sí, mostró una tensión democrática de tamaña naturaleza que lo que vino con un intento de recuperación de aquel estado de bienestar y de inclusión de la gente a través del empleo, era parte del discurso, etcétera, etcétera, pareció nuevamente poner en sintonía aquellas discusiones. Pero me parece que aquellas discusiones no cerraron el para qué la organización sindical y el para qué o el trabajo. El trabajo no es solamente un organizador individual. El trabajo no es solamente la manera en que la gente se gana la vida. Por supuesto que lo es, y es central. Pero lo es en la medida que vos tenés un proyecto de país. Y lo que se discute hoy, inteligentemente, las nuevas recetas semánticas del FMI, que acaba de lanzar un informe esta semana, en donde de 32 páginas, 20 le recuerda al gobierno que el paper que el propio gobierno presentó, creo yo, escrito con letra del FMI, pero no importa, total, después le pasan, digamos, a máquina, es que está prometida la reforma laboral. Entonces uno se pregunta, atrás de este pedido de abaratamiento del costo laboral y la intensificación del trabajo, ya diríamos, casi del siglo XVIII, ¿no? Es el proyecto brasilero. Sí, sí, sí. Uno se pregunta, sin duda es una discusión indirecta respecto a qué modelo de país. No, aquel modelo de país era un modelo igualitario. Aquel proyecto de país que pensaba en un salario mínimo vital y móvil,
que hoy, de acuerdo a la Facultad de Economía de Rosario, debería rondar en un puesto de ingreso para todo ingresante, de cualquier área económica, también los compañeros de CETEP, que no fuera menos de 35.000 pesos, si uno lo multiplica por los 16 millones de argentinos que trabajan en alguna forma de trabajo y no son empleadores ni son empresarios, uno diría sería un país mucho más igual. Entonces, yo creo que esta es la discusión que hoy está, que esta manera de discutir que el empleo hay que abaratarlo, que hay que nuevamente flexibilizarlo, como una manera de esperarnos que una vez que tengamos empleo barato van a llegar inversiones que bueno, van a elegir otros países y van a venir acá. Es decir, hacer dumping con el empleo para que no vayan, no sé, a Brasil y vengan acá, o no vayan a Uruguay, vengan acá, esta es, y allí van a crecer nuevamente. Yo creo que esconde esta gran mentira. Y es la distracción, pero lamentablemente distracción que todavía no me parece que tengamos la madurez necesaria para poner en discusión. Y es las organizaciones sindicales que tienen el derecho de huelga, digo, constitucional, y la defensa de esos derechos no están dadas en función solamente de los proyectos individuales que cada uno tiene allí, ¿no? Bueno, ahí te interrumpo porque después te quiero hacer otra pregunta. Antes se la quiero hacer a él. Hay algo interesante en la CETEP como organización, que es esta idea de organizar a los trabajadores, pero también con un proyecto político detrás, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el proyecto político de los trabajadores de la economía popular a la hora de proponerle al Estado justamente un proyecto que los contenga? Claro, o sea, es fundamental defender las organizaciones de los trabajadores. Para nosotros, cualquier gobierno que se tilde de popular no puede nomás fomentar un proceso económico o de mejoramiento a través del consumo y dejar de lado el poder ayudar, digamos, a las organizaciones de los trabajadores, o por lo menos facilitarle personerías y lo que sea a la organización de trabajadores. Lo digo como algo que pasó en el gobierno anterior. Sin la organización de los trabajadores, porque en el caso nuestro, nosotros podemos hacer viviendas y que ganen bien los compañeros esos que hacen vivienda, pero lo que queremos hacer es que las viviendas en ese barrio tengan una lógica de que haya un salón comunitario, que haya un playón deportivo, que haya espacio para los jóvenes. Entonces le incorporamos una lógica de política del buen vivir, ¿no? Que es algo que está en debate en Latinoamérica y que en eso Bolivia, digamos, ha puesto en debate, digamos que en este mundo, digamos, hoy en día globalizado, a través de un capitalismo financiarizado, con todo lo que decimos y todos los problemas que trae, si nosotros no tenemos una lógica, otra lógica, desde los trabajadores emancipadora, que eso es lo que une a los movimientos populares, es la política que une. Nosotros creemos que no queremos estar mejor, seguimos soñando con una sociedad, digamos, igualitaria, o sea, con un proyecto emancipado. Y eso nos ata a una situación estratégica más a largo plazo y nos hace entender que, por ejemplo, hoy en día nosotros cuidamos mucho la unidad con el sindicalismo, con la CGT nacional, con la CGT acá en Córdoba, con las distintas centrales. Tratamos de esquivar los debates que por ahí atacan, porque para nosotros atacan la organización de los trabajadores. Y creemos que toda esta intención que hay por ahí detrás es sacar una herramienta que han tenido los trabajadores muy importante para tener todavía y mantener los derechos que hoy en día se mantienen y que en muchas partes del mundo no es así. Nosotros cruzamos la cordillera y no es gratuito la educación, la salud, que nosotros como trabajadores en Argentina sí lo tenemos como incorporado, pero fue parte de nuestra lucha, digamos, no es que nos regaló nadie. Tomando esto, es interesante lo que plantea Pablo, porque pensaba que el momento de mayor esplendor de los gremios, lo hemos hablado nosotros, fue cuando los gremios tenían un proyecto político detrás. Y ese proyecto iba más allá del consumo como lógica de éxito social, ¿no? O de éxito comunitario. ¿Qué pierde el gremialismo cuando no tiene un proyecto político claro?
A ver, me parece que primero pierde su capacidad principal, digamos, que es su capacidad de desobediencia, su capacidad de ser un ente aunador, primero diríamos de rebeldía, si lo querés, pero con mucha madurez, es decir, porque puede expresar a partir de una historia que es riquísima, de pelea, de lucha, puede expresar, digamos, sin duda, síntesis políticas que otras formas organizativas no tiene. Es tal vez por eso que se da estas tensiones a veces entre sectores que están diciendo hay que oponerle a un proyecto que va por bajar salarios, poner condiciones a la negociación colectiva, dificultar la normativa del empleo, etcétera, etcétera. Hay que presentarle alguna oposición. Y se le pide a esta CGT, se le pide a otra, y uno dice, ¿por qué se sigue poniendo en las cabezas de estos movimientos esta obligación? Porque sin duda hay un registro histórico y además porque constitucionalmente hay un mandato. Uno diría, claro, ¿qué se mueve detrás de ese mandato que permite a los trabajadores desobedecer? Hacer paro. Es decir, hasta acá llegué y hoy paro. ¿Qué es lo que fue una concesión gratuita del capitalismo otorgar tamaño de derecho a los trabajadores? Fue un triunfo. Fue un triunfo. Y una manera además de, y en esto me parece que articula lo que dice Pablo, a ver, lo hemos hablado, pero yo insisto en que es una condición de permanencia de los trabajadores dentro del sistema democrático. Pone en riesgo la convivencia democrática, aquel que cree que quitándole los derechos a los trabajadores, en realidad lo que se logra es un país solo desigual. En realidad lo que está poniendo, y legítimamente, y en contra de la Constitución, es romper esta regla, una regla muy capitalista, ¿no? Está bien del siglo pasado, la de Roosevelt, del New Deal, es decir, nos quedamos todos adentro, no vamos por otro modelo, ¿está? Nos quedamos todos, pero para esto hasta se le garantizó al conjunto de los trabajadores el derecho a agremiarse, a la tutela de sus entes sindicales, a la negociación colectiva, a la conciliación obligatoria. Ese resorte, ese conjunto, de hecho, en realidad es una promesa de las burguesías a los trabajadores y se hace legal, por eso uno diría es normativa. O sea, les dice, está bueno eso, porque les dice, nos comprometemos que lo vamos a tener adentro, les damos estos derechos, pero no se vayan, digamos. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué pasa con los que quedan afuera? Porque acá hablamos de un 40% de los trabajadores que trabajan en negro y entre medio un montón que están... O cuando un proyecto de reforma como el que como el que se discutió el año pasado y que no pudo entrar en la discusión, era el miércoles, porque fue el lunes de la reforma provisional, claro, ¿no? El 18 de diciembre del año pasado, pero que está, es un proyecto. Y basta leer el proyecto para saber, digamos, que en su faz más cruda implica la desaparición de los principios básicos de la normativa laboral, ¿no? Porque uno después podríamos detallarlo. Sí. Entonces uno dice, bueno, es no solamente invisibilizar y quitar toda potencia al conjunto de trabajadores que han quedado fuera de la formalidad, ¿sí? Que los compañeros discuten en su capacidad organizativa, por suerte, pero también es ir a abaratar y quitar esos derechos de los que supuestamente están mejor, digamos. Claro, de lo que supuestamente. Entonces es abarcativo del conjunto de lo que hace el trabajador. Y teniendo en cuenta lo que hablabas vos del paper del Fondo Monetario, que dedica de sus 35 páginas 20 a decir, ustedes se comprometieron a hacer esta reforma, claro, ¿no? Bueno, vamos a otro corte, seguimos charlando. Dale. Al tape, vamos al tape. Se rebeló masivamente en Italia. Dio vuelta a todo el sistema político italiano. Y hubo una revolución electoral en Italia. El nuevo primer ministro de Italia, joven, dice que se terminó la austeridad, que esas políticas son inviables para la población. El presidente de la Unión Europea, que es la que está aplicando las políticas, dijo que se ha llegado al nivel de no viabilidad social de estas políticas. Los jóvenes particularmente están en la primera fila de las protestas masivas extendidas en toda Europa actualmente, porque los han colocado en esta situación de marginalidad extrema. Y entonces, ¿quién gana con estas políticas? ¿Por qué se están aplicando estas políticas?
ganan los grandes intereses financieros concentrados en el planeta. El famoso 1% más rico que concentra la mitad actualmente, cerca de la mitad de toda la riqueza del planeta. Les pagan puntualmente los préstamos que concedieron con intereses altísimos, usurarios, virtualmente, o sea, tienen una rentabilidad fenomenal sobre sus supuestos préstamos a costa de empobrecer al conjunto de la sociedad. Estos mismos intereses, ese 1%, y ha logrado que las economías funcionen de esta manera por ahora. Los pueblos se están rebelando crecientemente. Bueno, ahí hablaba algo parecido, ¿no? De Cristian con el tema de la autoridad, ¿no? De la austeridad, perdón. Porque es esto, lo que viene ahora es, para aplicar este proyecto del Fondo Monetario Internacional, hace falta, digamos, para poder seguir sobreviviendo, hace falta aplicar estas políticas de reformas laborales y demás, y si somos muy austeros, en algún momento vamos a despegar como país. Los trabajadores de la economía popular ya están siendo austeros. No se puede ser más. No se puede ser más. No hay No, dónde es- ahorrar. sí, es digamos, un verso, digamos. No tiene otro análisis. Digamos, la autoridad. ¿Cuánto acumularon en la corrida financiera algunos sectores en la última corrida cambiaria? ¿Cuánto están acumulando, digamos, los grandes grupos en todo este proceso en estos últimos años? ¿Y cuánto está dejando el trabajador? ¿No? Así que, digamos, sigue siendo en ese sentido si nosotros nos organizamos bien y tenemos correlación de fuerza, bueno, podemos resistir un poco, ¿no? Este avance, yo creo como una segunda etapa de avance neoliberal, algo que decíamos recién había quedado. Pero bueno, eso tiene que ver de cómo nosotros, digamos, inteligentemente unimos a todos los trabajadores y podemos, digamos, generar esa oposición que permita torcer el brazo a esto. En términos... Sí, no te quiero preguntar porque a los propios trabajadores les cuesta considerarlos a ustedes trabajadores, ¿no? Yo sé que la CGT Córdoba abrió una Secretaría de Economía Popular, que fue toda una discusión interna y demás, pero esto de las clases, ¿no? Yo que tengo un trabajo, me cuesta sentirme trabajador, me duele nombrarme como trabajador, pero cuando lo tengo y veo otro que no tiene un trabajo formal o que no tiene el trabajo que tengo yo, que me pagan el sueldo todos los meses, tampoco lo considero trabajador. Hay como un escalonamiento bastante perverso de quien está un poquito más acomodado en el sistema hacia el que está hacia abajo. ¿Cómo se siente eso? No, hay una división y es la grieta que a nosotros nos preocupa, digamos, más allá de otras grietas que se habla, la grieta entre los trabajadores es la preocupación nuestra. Nosotros nos cuesta que los compañeros nuestros, a veces que no tienen nada, pero los compañeros nuestros tienen asumido, por ejemplo, defender una empresa estatal de energía. O por lo menos damos el debate, los que estamos, por qué tiene que ser eso y por qué en algún momento tiene que la energía, digamos, ¿no es cierto?, llegar a los barrios, que a veces los barrios nuestros no llegan, o llega muy precariamente. Y entonces se genera, digamos, una ¿Y los situación... trabajadores de la energía tienen la misma solidaridad con ustedes? Claro, en eso estamos, digamos, dando esos debates hacia adentro de algunos gremios, creemos muy necesario y bueno, es un proceso en el que... Por eso yo apuntaba esto, el ingreso y fomentar el consumo de ese ingreso no resuelve el problema y las dificultades de los trabajadores. Tú puedes ganar muy bien, ahora no tenés, digamos, conciencia de trabajador y a dónde estás parado, y bueno, va a ser muy difícil que mantengan esa conquista los compañeros si no es, digamos, en un marco de unidad. Y además hay muchos compañeros, digamos, que tienen un buen trabajo y viven en los mismos barrios humildes, digamos, tienen más posibilidades, pero a la vez la pobreza o la situación económica no solo se mide por el ingreso. Nosotros decimos, bueno, lo que plantea el compañero, no todos, por lo menos a un corto o mediano plazo, no todos vamos
a poder ganar lo que ganan los mejores pagos, digamos, de los trabajadores en blanco. Pero sí avanzar en tener trabajo, sí avanzar en tener un barrio digno, sí avanzar en una casa digna, que por ahí no es el ingreso, pero no es lo mismo tener electricidad, tener gas natural, tener una calle asfaltada, una vereda, que vivir en un asentamiento que no tiene, que el agua servida corre por la vereda, en enfermedades, en el frío, en la dignidad de la familia. Entonces hay una serie de cuestiones donde se puede avanzar y a donde los trabajadores, si en este proceso tienen mucho para aportar, los trabajadores de PEC, los trabajadores municipales, los trabajadores... Y son cosas que venimos trabajando, ¿no? En todos los gremios, no solo en la CGT. La CGT sí ha debatido esto y tiene un secretario de Economía Popular, que es el secretario general de Ladrilleros, porque Ladrilleros es un gremio que abarca parte y gran parte de la economía popular, son familias que trabajan y unos pocos agremiados, ¿no? En la fábrica de ladrillos. Entonces también hay una conjugación en muchos de los sindicatos donde gran parte de sus afiliados o los desconoce o los incorpora como parte de la economía popular y empieza a dar, digamos, a darle derecho, a cuidar sus ingresos, a cuidar, digamos, más que todo ladrilleros, por ejemplo, el trabajo contra el trabajo infantil, bueno, una serie de situaciones graves que se dan en el sector que los compañeros lo han asumido, lo han tomado y han tomado el debate de la economía popular. Lo han dicho, che, acá está la fábrica, afiliamos a los que están en blanco y los otros quedan a un costado, digamos, ¿no? Los han incorporado a todos. Vamos a un corte de nuevo y ya seguimos con el último bloque charlando.